Continuamos con la serie de los 10 mandamientos. Recordar que son los 10 mandamientos que ofrece el libro de Éxodo, capítulo 20. Versículo 14. Séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Este mandamiento prohíbe a cualquier persona casada tener una relación sexual voluntaria con otra persona que no sea su cónyuge. Jesús explicó este mandamiento de una forma interesante en Mateo capítulo 5, verso 27. Estas fueron las palabras de Jesús. Ustedes han oído que se dijo no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Vemos que el adulterio comienza en el corazón con el deseo de tener a otra persona en lugar del propio cónyuge. Hace unas semanas atrás hablábamos sobre cuidar el corazón. Seamos obedientes a Dios. Busquemos fortalecer cada día nuestro amor. Busquemos cada día ser leales a nuestro esposo o a nuestra esposa. Hebreos capítulo 13, verso 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Todo acto sexual prematrimonial es llamado bíblicamente fornicación y todo acto sexual extramatrimonial es llamado adulterio. La fornicación es más conocida en el mundo secular como convivencia, ¿verdad? Se suaviza esta palabra y el adulterio es más conocido como infidelidad. La fornicación y el adulterio son pecados graves a los ojos de Dios. La mayoría de las parejas no han entendido aún la gravedad de estos pecados. Si habláramos de estadísticas, por ejemplo, en la actualidad aquí en España, es para echarse las manos a la cabeza. Según las encuestas en la actualidad, el 65% de parejas viven en convivencia o fornicación y el adulterio se está volviendo en el pan nuestro de cada día. Cada vez las estadísticas nos dicen que hay más índice de infidelidad tanto en el hombre como en la mujer. Lo que me sorprende, por ponerte un ejemplo, es que esto, ahora mismo, como decíamos, es el pan diario de cada día, sobre todo en las personas famosas, deportistas, cantantes, actores, para echarse las manos a la cabeza. La cantidad de noticias que están saliendo en los medios de comunicación, de fornicación, de adulterio, y para suavizar un poquito las palabras, convivencia, infidelidad. ¿Qué es la fornicación según la Biblia? ¿Qué es fornicar? Dice la palabra que a los fornicarios los juzgará Dios. La fornicación es definida bíblicamente como el pecado de tener relaciones sexuales sin antes haberse casado. Es llamado las relaciones prematrimoniales y es más conocido como convivencia. Pablo nos recomienda a huir de la fornicación. Primera carta de Corintios, capítulo 5, verso 18. La Biblia enseña que el que fornica contra su propio cuerpo peca, es decir, se destruye a sí mismo. Primera carta de Corintios, capítulo 6, verso 18. La Biblia enseña que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 en adelante. La fornicación es llamado pecado de muerte. Esto lo puedes leer en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 10. Y la Biblia dice que el cuerpo no es para la fornicación. Primera carta de Corintios, capítulo 6, verso 13. La palabra fornicación ha desaparecido del discurso cristiano contemporáneo. Suena anticuado, suena espeluznante. Se habla mucho de abstinencia, de sexo prematrimonial. Leyendo sobre Russell Moore, dice que la pérdida de las palabras fornicar y fornicación implícitamente ceden a la imaginación moral a los revolucionarios sexuales, porque las palabras fornicación y sexo prematrimonial no son intercambiables. La fornicación no es simplemente prematrimonial,
Prematrimonial es el lenguaje del momento oportuno, y con él inferimos que este es simplemente el acto marital fallado en el momento equivocado. Pero la fornicación es tanto espiritual como tipológicamente un tipo de acción diferente del acto conyugal. Por eso las consecuencias de este pecado son terribles. La fornicación representa una realidad diferente al misterio de Cristo. El hombre que lleva a una mujer a la unión sexual sin un vínculo de pacto, le está predicando a ella, al mundo y a sí mismo, un evangelio diferente del evangelio de Jesús. Está formando una unión espiritual, advierte Pablo, pero con un espíritu diferente al espíritu de Cristo. Ahora bien, ¿qué es el adulterio según la Biblia? Dice la palabra, y la acabamos de leer, a los adúlteros los juzgará Dios. Hoy en día se conoce el adulterio como infidelidad, ¿verdad? Este pecado es cometido cuando una persona, sea hombre o mujer, que es casado, mantiene una relación extramatrimonial con otra persona. El adulterio trae consecuencias graves a la vida de quien lo practica. Es un pecado que en vida la persona recibe el juicio y el castigo de Dios. Y esto lo vemos reflejado en la vida del rey David. David adulteró con Betsabé. Betsabé estaba casada con Urías Eteo. ¿Y Dios qué hizo? Castigó el pecado de David haciendo morir al niño que nació producto del pecado de adulterio. Dios permitió que como castigo al pecado de David, sus mujeres fueran abusadas, violadas por su mismo hijo Absalón. Una de sus hijas fue violada por otro de sus hijos. Una de las enseñanzas bíblicas acerca de la moralidad de Dios para el hombre es la que hemos leído en Éxodo capítulo 20, verso 14. No cometerás adulterio. Dios, para poner freno al liberalismo, al libertinaje del hombre, ha puesto normas y parámetros en los cuales pueda frenar al hombre en su intento de vivir en los pecados carnales de una manera liberal y desenfrenada. Que esto es lo que están enseñando hoy varios gobiernos liberales. Gobiernos que van en contra de los mandatos de Dios. Si un gobierno va en contra de los mandatos de Dios, mi voto no va a ir a ese gobierno. Y yo no soy ni de derechas ni de izquierdas. Yo voy a votar porque es una decisión personal y es algo obligatorio en algunos países del mundo. Mi voto siempre va a ir al partido que más se acerca a mis principios. Hay otros que dicen, no, yo no voy a votar. Ya, claro. Pero si no votas, estás siendo partícipe de lo que pueda suceder luego. ¿Cuántos partidos, cuántos políticos están fomentando el liberalismo, el libertinaje? En la Biblia encontramos los llamados pecados de muerte, y entre los pecados de muerte están incluidos la fornicación y el adulterio. ¿Por qué son llamados pecados de muerte? Cuando Dios creó y diseñó al hombre, lo hizo de alma, de cuerpo y de espíritu. Dios dotó al hombre de un cuerpo, no para que éste haga lo que le plazca, sino para que su cuerpo fuera recipiente del poder y la presencia de Dios. Y cuando una persona comete pecados de inmoralidad sexual, como la fornicación o el adulterio, está destruyendo su cuerpo. En otras palabras, se causa la muerte a sí mismo. Muerte espiritual, muerte física, muerte eterna. Una de las razones por la cual nuestra sociedad se encuentra tan degradada, tan desvalorada, es por falta de valores morales. La moralidad es algo ridículo para muchos hoy en día. Se ha perdido el respeto, se ha perdido la vergüenza. La persona hace lo que quiere y no tiene el más mínimo temor o cargo de conciencia. Uno de los valores que hace falta en la vida de las personas es el temor de Dios. El temor de Dios nos puede hacer tener respeto a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra familia y por consiguiente a nuestra pareja.
Las estadísticas actualmente, aquí en España, no sé las estadísticas ahora mismo en tu país, pero puedes buscar información en Internet, señalan que el 50% de los hombres y el 35% de las mujeres en matrimonio han sido infieles o han cometido adulterio. Y todo esto nos indica que estamos viviendo en un tiempo donde los valores morales del respeto al matrimonio se están perdiendo totalmente. ¿Todo esto por qué? Por la falta de temor a Dios, porque hemos decidido vivir sin Dios. Nuestra sociedad ha apartado a Dios de su vida, de su hogar, del trabajo. Yo recuerdo cuando iba al instituto, entrabas en tu aula, en tu clase, y había un cuadro, y había una cruz. Se ha quitado a Dios de las aulas, de los colegios. Hemos quitado a Dios de nuestra vida, no hay temor de Dios. Y por eso nuestra sociedad se destruye, o mejor dicho, se autodestruye. En conclusión, tal vez para ti, amigo, amiga, hermano, hermana, que nos estás escuchando ahora mismo, que estás escuchando esta reflexión, a lo mejor te encuentras viviendo en alguno de estos pecados. A lo mejor te es difícil abandonarlos. Te es difícil dejarlos de practicar. Te voy a decir una cosa, solo no vas a poder. Es muy difícil. Solamente el poder de Dios puede hacer la transformación que tu vida necesita. Dios incluso puede utilizar a hermanos y a hermanas que te pueden ayudar en esa situación por la que estás atravesando. Pero mi recomendación es, en primer lugar, ven a Jesucristo. Entrégale tu vida. Entrégale tu vida hoy y vas a notar la diferencia. Cuando entregamos nuestra vida a Jesús, por decirlo de alguna manera, yo cojo asco, como solemos decir aquí en España, al pecado. Le tengo asco al pecado. No puedo verlo. Aunque luego soy débil en otras áreas y peco. Hay consecuencias del adulterio en la palabra de Dios. Hay consecuencias del adulterio en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El castigo por adulterio era la muerte. Esto lo puedes leer en Levítico capítulo 20, verso 10. En el Nuevo Testamento, Jesús puso en vigor una nueva ley. La paga del pecado sigue siendo la muerte eterna, pero el adulterio ya no conlleva la pena de muerte civilmente. Los cristianos modernos no viven bajo la antigua teocracia. No se les ordena dañar a los que pecan. La ley del Antiguo Testamento enumera una serie de comportamientos que se castigaban con la muerte, incluido el adulterio. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Levítico capítulo 20, verso 10. No estamos diciendo que vamos a traer de nuevo la ley del Antiguo Testamento. Pero estas eran las consecuencias del adulterio en la Biblia. Es importante señalar que el castigo fue el mismo para ambas partes involucradas. Y esto sucedió también en el Nuevo Testamento. Estaba Jesús rodeado de personas y se le acercan los fariseos y le dice: mira, Jesús, hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo de adulterio. La ley dice que tenemos que apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Lo que me llama la atención de esta historia, que muchos conocéis, es que solo trajeron a la mujer. ¿Dónde estaba el hombre? Si había sido sorprendida en adulterio, ¿dónde estaba el hombre? A mí me gusta a veces imaginar cosas, ¿no? Y yo siempre pienso que no trajeron al hombre porque a lo mejor ese hombre pertenecía a ese grupo de fariseos. O porque era algún conocido. Era una persona importante para ellos. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Por qué no lo llevaron ante Jesús? No interesaba. Hoy la Biblia no recomienda tal castigo por adulterio. Estamos hablando de matar al adúltero y a la adúltera. Sin embargo, el acto de adulterio conlleva sus consecuencias, su propio castigo.
El pecado sexual es una ofensa cometida contra el propio cuerpo. Y todos de alguna manera fallamos. Todos somos pecadores. El libro de Proverbios advierte sobre las consecuencias del adulterio. Dice que es una pérdida de honor y fuerza. Es una pérdida de reputación. Es esclavitud, es muerte, es autodestrucción. Dice la palabra, así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Proverbios capítulo 6, verso 27 en adelante. Los proverbios también describen el carácter del adúltero. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Cuando tú lees estas advertencias de Salomón, en estos proverbios, esto debería infundir miedo, ¿verdad? Parece drástica la ley del Antiguo Testamento. Las consecuencias espirituales son aún peores. El pecado de adulterio no está exento de la promesa del perdón de Jesús. Solo tenemos que mirar la historia en Juan capítulo 8 sobre la interacción de Jesús con una mujer adúltera. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es lo que nos dice Jesús hoy. Hoy Jesús nos está diciendo, deja el adulterio, deja la fornicación, deja esos pecados porque al final te están destruyendo. Yo no te condeno, yo te perdono. Yo te quiero restaurar. Vete y no peques más. Jesús está lleno de gracia, está lleno de verdad. Le dice a la mujer que deje de cometer adulterio y la perdona. Esto me recuerda a Juan capítulo 3, verso 17. Estamos acostumbrados a leer Juan capítulo 3, verso 16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Has leído el versículo 17? Si te preguntara si te sabes de memoria el versículo 17, ¿qué me dirías? Porque este versículo 17 va relacionado con lo que acabamos de leer. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. El castigo por adulterio o por cualquier otro pecado es borrado cuando tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Y cuando recibes a Cristo como tu Salvador, como tu Rey, como tu Señor, Jesús te dice, yo no te condeno, yo te perdono, yo te restauro, pero no peques más. Ahí está la clave de todo. Recibimos perdón, restauración. Tú y yo nos arrepentimos, acudimos a la presencia de Dios. Recibimos ese perdón. Pero Jesús nos dice, vete y no peques más. Y es duro, porque vivimos en una sociedad que nos incita a cometer pecado. Y no te hablo solo de adulterio o fornicación, te hablo de otros pecados. Vivimos en este mundo, pero no somos parte de él, ¿verdad? El problema es que estamos dejando que el mundo entre en nuestra casa a través del móvil. Y a través del móvil una persona puede caer en pornografía y eso te lleva al adulterio, a la fornicación y a otro tipo de pecados. No hace falta salir al mundo, no hace falta salir a la calle. Ya el mundo está en nuestra casa. A través del móvil, por ponerte un ejemplo. Pero también a través de la televisión. Y muchos estamos permitiendo que el mundo entre en nuestro hogar. Y cuando el mundo entra en nuestro hogar, quitamos a Jesús, apartamos a Jesús. Eso es lo que está haciendo la sociedad. Ha decidido vivir sin Jesús. Y cuando tú y yo decidimos vivir sin Jesús, el mundo entra en nuestra vida. Y entonces empezamos a pecar. Séptimo mandamiento. No adulterarás. ¿Qué piensas al respecto? ¿Quieres dejarnos tu testimonio, una pequeña reflexión? Puedes dejarla en caja de comentarios. Envíanos un WhatsApp. Únete también a nuestro grupo de amigos en Telegram. Es un grupo abierto. Amigos de Radio Solidaria. Si no encuentras el grupo,
escríbenos un mensaje y nosotros te compartimos el enlace. Estos vídeos, estas reflexiones también las puedes encontrar en iVoox, en Spotify, en radiosolidaria.com y también en Facebook.